Bueno, continuando con los videos, hoy vamos a desarrollar el cálculo de expansión del lecho filtrante, selección de la velocidad de lavado, aunque esa velocidad ya se seleccionó cuando se calculó el número de filtros, y la ubicación de las canaletas de lavado. ¿Okay? Antes de iniciar vamos a explicar cómo es que se da un proceso de lavado y cómo es que este proceso de lavado afecta la operación de los demás filtros. ¿Okay? Y por qué a este tipo de unidades se conoce como tasa declinante. Okay. Bueno, vamos a explicar de la siguiente manera. Nosotros habíamos mencionado que teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filtros. ¿Ok? Y esos mismos filtros están acá abajo. 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Ahora, cuando uno va a lavar un filtro, debe tenerlo de manera secuencial. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo he lavado este filtro, que haya sido voy a poner mejor la hora, ya que ya se haya lavado a las 8 am, el otro que haya sido lavado a las 12 pm, el otro que haya sido lavado a las 4 pm, el otro que haya sido lavado, por ejemplo, a las 8 pm, el otro que haya sido lavado a las 12 de la noche, y el otro que haya sido lavado a las 4 de la mañana. ¿Ok? Tendríamos ese orden de acá. ¿Ok? ¿Por qué decimos de tasa declinante? Porque si yo, por ejemplo, ahorita nos encontramos en estos instantes, ya va a ser entre las 8 de la noche, ¿cierto? Se puede decir que estoy lavando este filtro de acá. Entonces, he lavado este filtro porque su tasa ha comenzado a disminuir. La tasa es el caudal entre unidad diaria, ¿cierto? ¿Qué caudal? Que pasa por esta unidad diaria, ¿cierto? ¿Ok? Disculpen el ruido, chicos. Luego, si es que yo tengo esta tasa que se da en esta área de acá, que esa tasa viene a ser, lo vamos a poner así por acá, por un costado, la tasa es igual a caudal entre unidad diaria, ¿cierto? Se puede decir que esa es la tasa. Entonces, yo voy a lavar un filtro, es porque el medio filtrante que está acá ya se encuentra sucio, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es lavar ese filtro para eliminar todas esas partículas que me están colmatando y haciendo que la filtración sea lenta. Entonces, al hacer la filtración lenta, o sea, esta flechita es muy lenta, se debe a que el medio filtrante se ha colmatado con partículas y es necesario hacer el lavado. Entonces, cuando yo veo que la filtración ya es lenta, yo tengo que lavar ese filtro a las 8. Entonces, de acá a 4 horas lavaré el otro filtro, porque ya de acá a 4 horas el otro filtro también ya se colmatará. ¿Ok? Este filtro se colmatará y pasarán las otras 4 horas y este filtro se colmatará. Pasarán otras 4 horas, este filtro se colmatará. Pasarán otras 4 horas, este filtro se colmatará. Pasarán otras 4 horas, este filtro se colmatará. ¿Qué quiere decir? Que la carrera de filtración de este filtro que está de color rojo será de 24 horas. Acá se conoce como carrera de filtración. Es el intervalo entre el último lavado, entre lavado y lavado.
es el intervalo entre lavado y lavado del mismo filtro. Si este filtro lo lavé a las 8 de la noche, pues tendré que volver a lavar a las 8 de la noche del día siguiente. Bueno, eso se distribuye a la hora de poner en puesta la marcha de la planta. Se define, ¿cierto? Si yo tengo 6 filtros, lo ideal es que cada 4 horas lave un filtro. Entonces, por eso que en mi carrera de filtración para este medio filtrante, para este filtro será de 24 horas, porque se ha demorado 24 horas en volver a lavar. Ok, entonces, si yo lavo este filtro de acá, ¿qué está pasando? Vamos a hacerlo así. Si yo pongo verde es porque está abierto la válvula. Acá el agua va a seguir ingresando normal, acá va a seguir ingresando normal, acá va a seguir ingresando normal. Para yo lavar, y acá también ingresando normal, y acá también el agua va a ingresar de manera normal. ¿Qué quiere decir? Que el agua ingresará de manera normal, normal, normal y normal. En este filtro que voy a lavar se sobreentiende que está cerrado, no ingresa ningún líquido. O sea, acá no ingresa ningún líquido, no está ingresando. Hemos cerrado esta válvula y hemos aperturado a su vez el sistema de desagüe. Acá está la válvula, ¿cierto? Hemos aperturado el sistema de desagüe y entonces acá el verdecito ya estará lo que es en desagüe, ¿cierto? En cambio los demás desagües estarán de color rojo. Acá estará de siguiente manera, siguiente manera, siguiente manera. Todo lo que está de rojo está cerrado y lo que está de verde está abierto. Entonces el ingreso de los demás filtros sí estará aperturado, como vemos acá. Pero este filtro 1, 2, 3, el filtro 4, número 4, su ingreso estará cerrado, pero el desagüe estará abierto y los demás estarán cerrados los desagües. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros habíamos dicho en los videos anteriores que cuando yo hago el lavado, todo el agua que está por acá, va a seguir esa línea. Va a seguir esta línea verde, va a venir por acá, por acá, por acá, y luego va a subir. Entonces, ¿qué caudal tendrá que estar viniendo por acá? Si en todos ingresan 160 litros, por ejemplo, esta planta sí sería para 160 litros, si en todos ingresa 160, por acá tendrá que salir ese caudal de 160. Entonces, el caudal durante el lavado tendrá que ser el caudal de tratamiento, ¿ok? Porque el agua que está acá almacenada en conjunto va a regresar por acá. Estamos. Y el filtrado tendría que ser por estas viguetas de acá. Ya está, el agua de esa manera. ¿Ok? Para eliminar todas estas partículas que está colmatado. Lo que se va a hacer es expandir y eliminar las partículas por diferencia de densidades. Las partículas que han colmatado son de menor densidad en comparación a la arena y antracita, porque si fuera al revés, ¿qué pasaría? La arena y la antracita tendrían que salir hacia las canaletas y estaríamos perdiendo el material filtrante, lo cual no es el caso. ¿Ok? Entonces, de esta manera es el que se da el proceso de lavado, ¿ok? en un medio filtrante. Vamos a cerrar y veamos el cálculo. ¿Okay? En el video anterior de granulometría habíamos calculado el valor de A y B. ¿Okay? Esos valores de A y B nos van a poder calcular la porosidad expandida de la arena. ¿Qué es porosidad expandida? Es cuando, por ejemplo, les vamos a explicar de nuevo acá en esta imagen de acá. Cuando el líquido está filtrando, normalmente pasa, ¿cierto? La arena se encuentra de la línea amarilla hacia abajo, porque está en ese sentido. Pero
Si yo voy a lavar un medio filtrante, este sentido es el flujo. La antracita y la arena se van a expandir hasta la línea roja horizontal. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, al expandirse, la porosidad de ese medio filtrante, tanto de la arena como de la antracita, va a variar. Estas porosidades expandidas se va a calcular mediante esta expresión, tanto para la arena como para la antracita. 1 menos 1 entre A, y ya sabemos qué es. Esto lo hemos calculado del estudio granulométrico. Por otro lado, cuando antes de poner el medio filtrante en el filtro, o sea, tal como se encuentra en campo, en otras palabras, debemos de tener como dato cuánto es la porosidad de la arena limpia y cuánto es la porosidad de la antracita limpia. En algunas tablas ya tienen estos valores, pero siempre se recomienda preferiblemente calcularlo a nivel de laboratorio. Con la porosidad expandida y la porosidad de la arena limpia, calculamos el porcentaje de expansión tanto para la arena como la antracita con esta fórmula. ¿Okay? La suma de los dos, ¿qué va a hacer? Va a hacer que, bueno, no tengo para borrar acá, creo que sí. No, acá está, no, vamos a borrar. Ahí está. La suma de estos dos viene a ser la distancia es la distancia que va a haber entre la línea roja y la línea amarilla. ¿Ok? No es otra cosa que cuando yo voy a ver se va a expandir. Esa distancia viene a ser la suma de estas dos distancias. En otras palabras, creo que no sé. Es esta. Esa distancia. ¿Ok? Esta es la expansión. Ahora, esa expansión, si lo pongo acá en esta vista de acá, tendrá que ser de la siguiente manera, ¿cierto? Estará más o menos por ahí hasta donde va a llegar cuando voy a lavar o se va a expandir el medio filtrante. Y si es que no lo lavaran, es como un proceso filtrado normal. Ahí estaría la línea amarilla, ¿cierto? Y debajo de esto estarían los dos medios filtrantes, ¿no? La arena, la antracita y debajo estaría la grava. Y de esta manera. Entonces, la línea roja siempre tiene que estar por debajo de la base del canal. Esto es como regla general, por debajo de la base del canal. Porque imagínense, si esta línea roja vendría, por ejemplo, por acá, corres el riesgo de que toda la arena se vaya al canal y del canal al desagüe. Y eso no se quiere, ¿cierto? Tú tienes que cuidar tu medio filtrante. Es por eso que la expansión no puede ser mucho ni tampoco poco. ¿Okay? Si es poco, no vas a lavar las partículas que han colmatado tu medio filtrante. Y si es mucho, corres el riesgo de que se pierda en el desagüe. ¿Okay? Eso hay que tener en claro. Por eso hemos hecho nuestro estudio granulométrico, la cual nos permite evitar esos problemas. ¿Okay? De la siguiente manera. Entonces ya tendría el porcentaje de expansión, tanto la arena como de la antracita, que viene a ser esta línea azul. Esa línea azul va de la grava se mantiene, nunca se expande. La arena y la antracita sí se van a expandir de la línea amarilla hacia la línea roja. Y esta línea roja siempre tiene que estar por debajo de la canaleta. Luego, la altura del lecho expandido. La altura del lecho expandido, que sería LE,
se va a medir de la línea roja hasta acá. Este sería LE. El cable está acá. Y esto es el que va a estar ahí. ¿Ok? Entonces, ya hemos calculado LE y también hemos calculado la expansión o porcentaje de expansión. ¿Estamos? Ahora veamos el siguiente cálculo. Vamos por acá, aquí poner esto. Es la ubicación, la selección de la velocidad de lavado se ha dado en la parte de de lo que bien había sido en el video, creo que es que refiere a la unidad al número de filtros. Ahí se había definido la velocidad de lavado y la velocidad de filtro, velocidad de filtración. ¿Okay? Entonces ya queda por descontado esa parte. Ahora lo que nos faltaría es lo que corresponde a la ubicación de las canaletas. Bueno, la canaleta, bueno, si nosotros hacemos de esta manera, bueno, lo voy a tratar de esta línea punteada es el que me va a definir el espesor de la losa, esta losita de acá, ¿cierto? Y sobre eso recién viene la canaleta. En sí la canaleta es de esta forma, ¿no? Vamos a ver. De esta manera. Ahí está. De esa manera es la canaleta. ¿Ok? ¿Cómo yo defino el número de canaletas? Como mínimo todo filtro debe tener, como siempre, 2 canaletas. Si el filtro es muy ancho, tendría que poner 3 o 4. ¿Ok? ¿Y cómo verificamos si el número de canaletas es el adecuado o no? Hacemos lo siguiente. Por esta canaleta trazamos una línea recta por el eje y acá también por el eje. Estamos. Luego, acá ustedes ven, medimos esta distancia de acá. Esa distancia S debe cumplir con esta condición. ¿Y qué es H sub 0? H sub 0 viene a ser desde el nivel expandido, es decir, desde la línea roja. Voy a borrar todo esto de acá. Desde la línea roja, H sub 0 acá será desde el nivel de agua hasta ahí. Esto sería H sub 0. H sub 0. Tengo que poner S. Esa distancia S. Entonces la condición cuál es, que S debe estar entre 1.5 de H sub 0 a 2 H sub 0.
por un lado. Y por otro lado tenemos acá la línea amarilla, ¿cierto? Y a esta línea amarilla, el porcentaje de expansión de línea amarilla, la distancia de línea amarilla y la línea roja, lo conocemos como L. Esa distancia L y P sería la altura de la canaleta. Acá lo vemos mejor. Es desde acá hasta acá, ¿cierto? Eso sería P. Eso sería P. Entonces tienes L y P. H sub 0 debe estar entre 0,75 del estado de L más P a L más P. Debes cumplir también esa condición. Estamos. Si cumples esta condición, quiere decir que tu canaleta ha sido las canaletas han sido bien ubicadas, ¿ok? Con eso tendríamos definida la cantidad de canaletas. Ahora, el caudal que va a pasar en cada canaleta va a ser igual a el caudal de tratamiento que ustedes tienen, su caudal de tratamiento entre el número de canaletas multiplicado por un factor que es 1.3. Ese es el caudal que va a pasar por cada canaleta. Por ejemplo, en este corte de acá, este caudal estaría por ahí, ¿cierto? Y acá le correspondería un Q sub C. Pero si lo vemos por acá, tendríamos dos caudales, ¿cierto? Acá tendríamos lo que es Q sub C y acá también tendríamos lo que es Q sub C, ¿ok? El que va a salir por canaleta. Luego, este caudal que sale por las canaletas, habíamos dicho en la clase anterior, que cae por esta pendiente, por esta pequeña rampa y luego va a ir al sistema de desagüe. Estamos. Va a caer por esta pendiente y luego acá hay una rampa y luego va a ir al sistema de desagüe. Lo que vamos a hacer ahora es, una vez definido el caudal, es dimensionar esta canaleta. Esa canaleta, de nuevo lo voy a dibujar, lo había borrado. Exagerando, ¿ya? Esta parte no me conviene mucho. Ahí está la canaleta. Ahí está la canaleta, ¿ok? Lo que se hace primero es asumir un H sub 0. Altura de agua en las canaletas. Entonces, lo que yo voy a asumir es lo siguiente. Vamos a suponer que el agua está hasta este nivel de acá. Es un nivel de agua. Entonces, voy a asumir hasta acá. Esta distancia es la tirante en el canal, la cual lo voy a llamar yo en este cálculo, para este cálculo H sub 0, no es como el H sub 0 anterior, ¿cierto?
Ahí está. Dice altura del canal útil. Eso está acá. Ok. Esta distancia es la que está acá, la tirante. Con esa altura y teniendo el caudal, calcularás el ancho de la canaleta. Ese ancho de la canaleta, la que está acá, y a esto llamaré W. Ok. Este W es el valor de acá. Mejor lo hacemos así. Es el valor que va a pasar por ahí. Luego, altura entre el nivel del lecho expandido y el fondo de la canaleta. Este nivel del lecho expandido hace referencia a lo siguiente. La línea roja, suponiendo que esté por acá, hasta donde se va a expandir, estamos suponiendo, ¿no? Aunque debe ir un poco más arriba, y acá está la línea amarilla. El H sub 4 es la distancia entre la parte externa de la canaleta y la línea roja. ¿Ok? A eso se conoce como H4. ¿Ok? Y H3 será la altura total. H3 ya será considerando la H3 será desde donde inicia la losa y donde termina el canal. Todo eso de ahí. De acá hasta acá. Eso vendría a ser lo que es H3. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que acá está considerando H sub 0 y como borde libre está considerando de acá hacia acá es 0.5 de H. Entonces este es 1, este es medio, ¿no? 1.5 de H sub 0. Y más 10 centímetros que consideramos como espesor de la losa de fondo en la canaleta, 0.10. Entonces H sub 3 será acá, toda esta distancia. Esta distancia es el espesor de la losa, el H sub 0 más 0.5 de H sub 0. H sub 4 teníamos definido cuál es. Ok, entonces nos faltaría definir acá qué es la altura del falso fondo. La altura de falso fondo no es otra cosa que la distancia entre la parte inferior de la vigueta y el fondo del medio filtrante, esta distancia de acá. A esto de acá le conoceré como H1. Ahora, la distancia del falso fondo siempre como mínimo es 40 centímetros, ¿ok? Estamos. Por otro lado, tendremos la altura de la grava. De acá hasta acá se conoce que en este caso, para el ejemplo, ustedes se dan cuenta, será H2, ¿cierto? Luego tenemos la distancia acá tenemos L sub E,
E, L sub E. Entonces, la altura del borde de la canaleta de lavado con respecto al fondo del filtro será H sub C, y ese H sub C es desde acá hasta acá, esta distancia de ahí, ¿ok? No tenemos otro color, esa distancia va a ser igual a H1, que ya sabemos que es H2, L sub E, que está en el cálculo en la diapositiva anterior, H sub 3, que está acá, y H sub 4. Entonces, ustedes estarían en la capacidad de poder dibujar o diseñar esta parte del medio filtrante, ¿ok? Ya estaría en la capacidad de poder hacer esa parte de ahí. Estamos. Bueno, eso sería todo. Y la altura del medio filtrante es de 0.80. Ese 0.80 es la distancia de la arena más antracito. Eso está en la diapositiva anterior también el cálculo. 0.80. Ahí está. ¿Ok? H2 0.52, H1 0.40, H0.80, este LE tenemos, y 0.80 menos LE te daría esta distancia de acá, ¿cierto? Este H sub 4 está acá, ¿cierto? Acá este H sub 4 en esto sería esta pequeña, distancia, ¿cierto? Mejor hacemos con este gruesito, a ver. Sería esta pequeña distancia, ¿cierto? Esa pequeña distancia sería H sub 4, pero acá lo hemos hecho de mayor detalle, ¿cierto? ¿Qué es H sub 4? Bueno, con eso se concluiría lo que respecta al cálculo de expansión del lecho filtrante, selección de velocidad de lavado y ubicación de las canaletas de lavado.